Bien, amigos, continuamos con ustedes y ahora el amigo Frank nos ha traído un tema que realmente es un tema bien interesante, igual que lo es el tema de la reforma tributaria, que es el tema de la tasa de cambio. ¿Sabe, Frank, que hace cierto tiempo nosotros queríamos tratar este tema porque la tasa de cambio se ha estado moviendo y siempre es una discusión y un interés este tema en la economía dominicana, porque hay mucha confusión con el tema de la tasa de cambio, es un precio, pero a veces la gente quiere que los precios los establezca el mercado y otra vez la gente quiere que los precios los establezca una autoridad, y entonces ahí como que hay falta de una cohesión o de un pensamiento unitario en cuanto a cómo se debe manejar el mercado de un bien o de un servicio. Entonces, tú hoy día has traído algunas informaciones interesantes y yo creo que es bueno que toquemos este tema para orientación de los amigos televidentes. ¿Qué es lo que ha pasado con la tasa de cambio? Sí, fíjate, Luis, es normal en un ambiente externo como el que nosotros tenemos, con una economía internacional que todavía no se recupera. En la economía dominicana sabemos que ha habido una moderación del crecimiento, estamos todavía en el proceso de introducir, como hablamos en los otros segmentos, una reforma fiscal. Es normal que todo eso se refleje en el manejo de la tasa de cambio. De hecho, yo quisiera mostrarle una gráfica porque me da la impresión de que no estamos teniendo claro cómo se maneja la tasa de cambio en República Dominicana con respecto a otros países de la región. Por ejemplo, en la primera gráfica que vemos como en América Latina, si los amigos televidentes me siguen, en América Latina lo que está por encima de la línea son países donde se está verificando una apreciación de la tasa de cambio. Es decir, la tasa de cambio, en lugar de ser 38, ahora es 35. Se está apreciando la tasa de cambio. Sin embargo, en los países que están debajo del cero, son países en donde hay una depreciación de la tasa de cambio, y en este caso entre esos países, que son 4, está la República Dominicana, que entre enero y junio de este año se ha depreciado apenas un 1.9% la tasa de cambio. ¿Y la inflación cuánto ha sido? Estamos hablando de que la inflación acumulada en ese periodo ha sido 4.8%, y si tú te vas a la inflación interanual ha sido de 8%. Es decir, la depreciación de la tasa de cambio ha estado muy por debajo de la inflación. Y quiero en la segunda gráfica hacer notar esto. Si nosotros fuéramos a hablar de una depreciación de la tasa de cambio, tendríamos que ver, en esta gráfica yo estoy presentando el comportamiento de la tasa de cambio desde el año 2000 hasta junio de este año. Fíjense cómo entre el mes de enero del 2003 y el mes de enero del 2004, la tasa de cambio perdió 63%, el peso dominicano perdió 63% de su valor. Si tú lo ves desde el punto de vista de tasa de variación, el peso, la tasa de cambio subió de 20,70 a 55,50 en ese periodo de 12 meses. Estamos hablando, amigos televidentes, de un aumento de 167%, pero si lo vemos desde la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local, del peso dominicano, es una pérdida de 63%. Sin embargo, fíjense lo que ha pasado desde el 2007 hasta ahora. Desde el 2007 hasta el 2011, la depreciación promedio anual ha sido de 2.8%. Yo creo que hay una diferencia bastante importante en el manejo de la política cambiaria. Y demuestra una estabilidad relativa, que es el compromiso. Exactamente, de estas autoridades. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, lo que ha sucedido durante los últimos 6-7 años con la tasa de cambio es estabilidad. Ahí hay un pico, Fran, que sería bueno hacer referencia al mismo. En ese pico, ahí, ¿qué año era ese? Eso es el año 2004, el mes de enero, cuando la tasa de cambio llegó a 55 por 1. Y entonces luego tú ves que la tasa está cayendo ahí. Exactamente, ahí inmediatamente llegamos a ese pico, hubo un proceso de apreciación en donde la tasa de cambio llegó incluso en su punto más bajo a llegar a 27 por 1, y luego empezó un proceso gradual de volver a estabilizarse la tasa, que en ese proceso en el que estamos viviendo desde 2004 hacia acá. Pero yo quiero hacer énfasis en esto. Las autoridades monetarias, y yo quiero hacer énfasis en
particularmente el licenciado Héctor Valdés Alviso, tiene un compromiso con la estabilidad relativa de la tasa de cambio. Eso lo ha demostrado en todas y cada una de sus gestiones como gobernador del Banco Central. Ha sido ratificado 5 veces y no es por casualidad. Es una persona que tiene un conocimiento y una comprensión de este tema. Y en el Banco Central, todos los que trabajamos en el banco tenemos un compromiso con la estabilidad de la tasa de cambio. Y yo creo que cualquiera de los argumentos en favor o en contra del tema cambiario, yo sé que la tasa de cambio al día de hoy está a 38.20, 38.15 y algunos dicen, bueno, que el dólar no aparece, que que si lo están acaparando. Yo quiero llamar la atención de los agentes económicos. El Banco Central nunca va a permitir que en República Dominicana se den episodios de una depreciación galopante como sucedió en los años 2003 y 2004. El Banco Central tiene una garantía de la estabilidad de la tasa de cambio y va a mantener ese compromiso hasta el final porque entiende el daño que una depreciación abrupta de la tasa de cambio puede hacer a todos los sectores económicos por igual, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de aumento de la deuda externa, de los compromisos que tiene el gobierno con el exterior y todo lo que genera a nivel de convulsión social este tema cambiario. El Banco Central tiene un compromiso y cualquiera que esté tratando de vender una idea equivocada está haciéndole un flaco servicio a este país, a esta economía. El Banco Central tiene las reservas necesarias para hacerle frente a esta situación y lo que ha sucedido, los números hablan solos, lo que ha sucedido en los últimos 5 o 6 años ha sido estabilidad, es la definición de lo que es estabilidad. Y algo importante, perdón Luis, como tú señalabas en la gráfica, o sea, una depreciación en los últimos años de menos del 3%, que es una garantía para mantener la competitividad de los sectores generadores de divisas. O sea, mientras tú señalabas que la apreciación golpea directamente a nuestros sectores productivos, exportadores y generadores, efectivamente mantener esa estabilidad relativa por las fuerzas del mercado, no porque se dé un mandato. El banco no está tratando de mantener un precio específico de la tasa de cambio. El banco lo que está tratando es que la volatilidad de la tasa de cambio no sea abrupta, de manera de que eso no afecte las expectativas de los agentes económicos. No perdamos de vista esto. Después de la crisis del 2003 hay una altísima sensibilidad de los agentes económicos ante cualquier cambio de la tasa de cambio. Cualquier movimiento, inmediatamente los sectores reaccionan. Pero ahora mismo, a pesar de cualquier situación transitoria que pueda haber de un incremento más alto de lo que se esperaba de la tasa de cambio en los últimos días, nunca perderemos la estabilidad mientras haya el compromiso que tienen las autoridades monetarias con ella. Exacto. En esta gestión. Mientras esté un Valdés Alviso ahí, no sé. Yo quiero que me dé la oportunidad a ustedes de yo darle una lectura a ese gráfico que está ahí. Porque es bien interesante. Uno que ha estado dándole seguimiento a este tema y viviéndolo día a día durante muchos años, sabe lo que ocurrió en cada una de esas etapas de ese gráfico. Ese gráfico, el pico alto, ocurrió en el periodo enero-mayo de 2004, que fue un periodo electoral, y donde recordamos que había una crisis tremenda de confianza, porque entre 2003 y 2004 se rompieron 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y ahí comenzó a producirse una salida masiva de capitales y una desconfianza y una inestabilidad enorme en los precios. La inflación estaba por la nube, la tasa de cambio estaba, que todos los días variaba muchísimo y la gente ya no encontraba qué hacer. Recuerdo que cuando se produjo el proceso electoral y se definió la parte política, el gobierno que surgió, que fue el gobierno del PLD, se adelantó a anunciar quiénes serían los miembros del equipo económico que estarían manejando la política económica antes incluso del cambio de gobierno. Históricamente lo que se hace es que se produce el cambio de gobierno y después el presidente define lo que es su gabinete. En aquella oportunidad, el presidente Leonel Fernández se adelantó y definió el gabinete económico para darle tranquilidad al mercado y a los agentes económicos. Y a partir de ahí, solamente con ese anuncio, sin haber tomado la más mínima medida, porque ni siquiera todavía tenía el control de la administración pública,
la tasa y los precios básicos de la economía comenzaron a bajar automáticamente, solamente por el anuncio. Y la confianza que ya eso le daba a los agentes económicos de que las cosas iban a cambiar. Entonces el propio gráfico define lo que ha sido la estabilidad de la tasa de cambio, porque se puede ver ahí claramente cómo esta, después que bajó mucho, que incluso la política monetaria tuvo que ser proactiva para evitar que bajara tanto por la pérdida que eso le iba a ocasionar a los generadores de divisas. Entonces se estabilizó y ahí se ve la línea, cómo está esa línea de lo que ha sido el comportamiento de la tasa de cambio durante todo 4 ese periodo, años, desde el 2004 hasta la fecha. Entonces no se justifica, Luis, con lo que con el análisis que tú has hecho, no se justifica que hayan estas aprensiones de algunos sectores y medios de comunicación. Mensajes de intranquilidad. Que porque a la larga mucha gente se ha pasado previniendo desastres y tratando de profetizar que las cosas iban a... Y yo creo que ya nosotros hemos llegado a un punto de madurez de los agentes económicos para darse cuenta qué es lo que se persigue. Claro. Se persigue certidumbre, se persigue estabilidad y sobre todo lo que se persigue es mantener la confianza. Por eso, esta reforma, a pesar de que nosotros sabemos que es un golpe significativo para los sectores productivos, es necesaria para que ese acuerdo con el fondo se pueda cumplir, para que podamos cumplir con las metas y para que podamos mantener esa estabilidad, el clima de estabilidad que es lo que nos ha beneficiado en los últimos años. Así es. Bien, amigo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa.